no se trata de que no hagamos reformas, claro que reformas tiene que haber, pero en cada área tenemos que buscar la mejor posible para solucionar el problema que diagnosticamos, y yo creo que un consenso que debería haber es que no a la ideología, es decir, la ideología no debería primar sobre la evidencia y sobre la lógica, como dice una compañera mía de bancada, dato mata relato. Hace 12 años, 13 años fui elegido concejal de Bogotá, entonces me trae muy buenos recuerdos la práctica y el trabajo, señor secretario, un saludo también. Lo que ustedes hacen aquí, disfruté mucho mi paso por el Consejo de Bogotá, creo que es una labor apasionante, a veces mucha gente de alguna manera no la reconoce, pero lo que es cierto es que el primer respondiente de los ciudadanos, ¿quién es? El concejal, bueno, el edil también, ¿no? El edil tiene una responsabilidad enorme, pero en el caso del consejo, finalmente aquí se toman las decisiones centrales de la ciudad, así que de verdad que me emociona mucho estar aquí, les agradezco infinitamente la oportunidad de conversar con ustedes, a Jorge Honorio un saludo especial, al equipo que me acompaña, y yo le decía al presidente, más que hacer una presentación sobre las reformas, yo quiero hacer una exposición inicial, una introducción, pero también para mí es un privilegio estar con ustedes aquí y escucharlos. Y me gustaría también saber, de alguna manera, cuáles son los temas que ustedes ven con algún grado de preocupación o interés de la política nacional, o cuáles son los temas locales que consideran que una persona en el Senado debe saber. Creo que de las dos vías es fundamental. Lo segundo que quisiera plantear aquí es mi relación con Antioquia, porque lo que la mayoría de ustedes pueden pensar es que con el acento que tengo no tengo nada que ver con esta región. Pero la verdad es que mi familia paterna es antioqueña y yo tengo el problema de no tener el acento, pero papá paisa tengo, y de ahí para arriba todo lo demás paisa, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Es más, mi abuelo en 1980 fue gobernador de Antioquia, Rodrigo Uribe, y la verdad siempre he crecido con una cercanía muy especial a esta región. Hola, concejal, un saludo. Y la verdad, contaba yo esta mañana a unos amigos, no sé si ustedes lo recuerdan, muy cerca de aquí en Copacabana, mi mamá cuando yo tenía 5 años fue secuestrada por Pablo Escobar, y cuando yo iba a cumplir 5 años, finalmente la matan. De pronto los más jóvenes no se acuerden, pero mi mamá era Diana Turbay, era una mujer que primero era periodista y estaba convencida de lograr la paz en Colombia. Creía en un país sin violencia, y ella había sido fundamental en el proceso de desmovilización del M-19, ¿no? Del actual presidente. ¿Por qué? Porque como periodista tuvo la oportunidad de entrevistar a Carlos Pizarro, que era el comandante del M-19, y de alguna manera generó la confianza suficiente para que Carlos Pizarro aceptara arrancar un proceso de desmovilización con el gobierno. Y ella estaba convencida, mi mamá, que no importara con quién hablara, con qué guerrillero hablara, con qué criminal hablara, estaba convencido que podía convencerlo de dejar las armas. Y entonces, en un día cualquiera en su oficina, la fueron a visitar 2 personas y le dijeron, oiga, el cura Pérez quiere verse con usted. El cura Pérez era el comandante del ELN en aquel momento, era cura, era español, de alguna manera era un guerrillero poco conocido, y mi mamá, y era muy cruel. El ELN hoy mantiene esa crueldad, ¿no? Es una guerrilla que se conoce por su crueldad también, y dijo, esta es la oportunidad para convencer a estos tipos de que dejen las armas, y mi mamá aceptó la invitación. Cuando va a la invitación, pues resulta que ella se iba un miércoles, tenía que volver un domingo, y pues resulta que nunca volvió, y no volvió porque nunca fue a ver al cura Pérez. Fue una trampa de Pablo Escobar, que la secuestró, la engañó, chantaje con el gobierno actual, que en ese momento acababa de ganar César Gaviria, para que no hubiera extradición. Todo esto se los cuento porque eso pasó aquí al lado, en Copacabana, donde estuvo secuestrada, insisto, pues en la etapa final, porque ella la tuvieron pasando por varios sitios. Y en ese momento, actualmente, ella, a propósito de un tema que cuento mucho porque de alguna manera esa es parte de la historia y la razón por la que hago lo que hago, mi mamá le escribe una carta de supervivencia en aquel momento a mi abuelo y le
papá, yo sé que siempre nos has dicho que uno no pone los intereses de la familia por encima de los intereses del país. Conclusión, no vamos a aceptar el chantaje y presionar al gobierno. Conclusión, no hubo ese chantaje y a mi mamá pues finalmente la matan. Pero les cuento esto para decir que cuando yo tenía 5 años pierdo a mi mamá y mi papá se convirtió todo en mi vida. Y mi papá entonces paisa, nació en Medellín, yo nací en Bogotá, pero yo decía, no, bueno, me preguntaban, bueno, ¿usted dónde nació? Yo respondía, en Medellín como mi papá, eso era todo para mí. Después me preguntaban, ¿de qué color tiene los ojos? Yo decía, azules como mi papá. Y después me preguntaban, ¿de qué equipo es hincha? Y adivinen qué respondía. Pero no herir susceptibilidades, de Nacional, como mi papá. Pero el problema fue que cuando crecí, no nací en Medellín, no tengo los ojos azules, pero bueno, me quedé con el equipo. Ahora, tengo un problema en la casa y es que mi hijo es de Millonarios. Entonces, ese conflicto no sé cómo resolverlo. Hace poquito fui a ver el partido Nacional Millonarios y bueno, esa sí fue una encrucijada fuerte. Pero bueno, eso es para decirles que tengo un arraigo con Antioquia y para mí es muy emocionante estar particularmente en Bello. No es la primera vez que vengo a Bello, por supuesto, he estado más veces, pero sí es la primera vez en el consejo y de verdad que es un privilegio poder hablar con ustedes. Bueno, dicho eso, yo quisiera comenzar planteando un tema central, que cuando hablamos de las reformas del gobierno, casi que el debate se decanta a que si usted está con la reforma del gobierno, bien, es que hay que hacer cambios. Si usted está en contra, es que usted quiere que mantenga el problema actual, no. Yo lo primero que quiero invitarlos a pensar es que este tipo de discusiones no deben ser de posiciones absolutas. Es decir, no es o lo que propone Petro o quedarnos como está. Pues claro que no. Yo creo que aquí todos, no importa en qué partido estemos, reconocemos que Colombia necesita cambios. Colombia necesita mejoras. Colombia tiene problemas históricos que no se han solucionado. En unos habíamos avanzado mucho. Hoy tristemente cada vez estamos en un deterioro, puntualmente en uno que nos duele mucho, que es la seguridad. Pero el punto es que claro que se necesitan cambios. Pero lo que no podemos es abordar esta discusión como problemas absolutos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es o blanco o negro? ¿O lo que dice Petro o lo que hoy hay? No, porque cuando las propuestas se analizan desde puntos absolutos, nos obligan a falsos dilemas. Es decir, nos hacen llegar a una forma de analizar los problemas que impiden que los falsos dilemas y las posiciones absolutas impiden consensos. Y es obvio que estas reformas, si queremos sacar esta reforma, más bien, si queremos solucionar los problemas de Colombia, hay que generar consensos. Primer punto. Entonces, no podemos abordar esto que o estamos a favor de esta reforma o es que entonces nos fascina el problema que hoy exista. Lo segundo es que Petro ganó la presidencia, pero en una democracia se debate. Y es como el alcalde aquí, la alcaldesa en este caso, la alcaldesa podrá tener una propuesta de campaña, pero viene y la presenta al consejo y ustedes discutirán. Y habrá cosas en las que tiene que ceder la alcaldesa. Pasa lo mismo en el gobierno, tiene que ceder el presidente. No porque el presidente ganó, tiene que ser exactamente lo que quiere el presidente, porque pues no tiene la mayoría en el Congreso. Y entonces no pretender hacerle cambios a las reformas tampoco puede ser tildado de que es que entonces estamos impidiendo que se materialice una agenda con la que se ganó, porque es que se llama democracia y son instituciones. Tercero, ¿qué hemos identificado con estas reformas? Una altísima carga ideológica. Yo creo que aquí, espero, coincidamos todos que el ejercicio de la administración pública no se materializa con ideología. De alguna manera la ideología da unos postulados, unos valores, una visión de país que uno puede perseguir, pero la administración pública se materializa ¿con qué? Con evidencia, con lógica, con datos. Y eso es lo que fundamenta las propuestas en este caso. Bueno, las reformas actuales tienen un hilo conductor y es que sin excepción tienen una altísima carga ideológica. Cuando tienen carga ideológica casi que la discusión es imposible, porque no importa qué argumento demos, el problema es que estamos defendiendo a los unos, defendiendo a los otros y se vuelve un debate político cuando debería ser un debate técnico. Y para terminar esta primera presentación de esas reformas en general, hay un tema central. En el problema estamos de acuerdo que existe, es decir, en el diagnóstico. ¿Quién va a negar aquí que las pensiones tienen un problema central? Por ejemplo, ¿cuál era el problema central de las pensiones? ¿Cuál se le ocurren a ustedes? Concejal, Giovanni. ¿Cuál? Sí. Entonces,
Correcto, Víctor Hugo. Entonces usted dice, no hay suficientes aportantes para los que necesitan. Bueno, eso se podría plantear y es que no hay suficiente cobertura. Claro, hay mucha gente que no se pensiona, ¿cierto? Uno segundo, no hay la plata para que se mantenga incluso la gente que hoy se está pensionando. Entonces es regresivo además el subsidio y además de eso es insuficiente el ahorro. Bueno, uno empieza a encontrar que el diagnóstico al final, no importa si usted es de un lado o de otro, coincide en el diagnóstico. Pero cuando se va a plantear la solución, cuando hay ideología y cuando hay toda esta carga que ya aquí he planteado, pues el problema es que en vez de solucionar el problema, se profundiza. A nuestro juicio, aquí lo que yo voy a plantear es mostrar cómo, en vez de solucionar el problema, estas reformas profundizan el problema. Pero dejo claro, la contrapropuesta la tenemos, porque ojo, hemos hecho oposición a este gobierno, pero a cada crítica la hemos acompañado con una propuesta. No van a pensar ustedes que solo hemos dicho no a las reformas. Hemos llevado a todas una contrapropuesta con el propósito de que el problema presentado por el gobierno se resuelva insisto, con el convencimiento de que sí existe ese problema. Entonces comencemos. Ahora hablaré de la reforma pensional, que aunque como ustedes saben ya fue aprobada en el Congreso, está demandada en la Corte Constitucional, vale la pena hacer algunas reflexiones. Yo quiero comenzar con un tema que me parece central y yo creo que a todos nos duele. Y aquí ustedes van a sentirlo inmediatamente, que es la reforma tributaria, una nueva reforma tributaria. Ustedes ya, como ciudadanos, como familias, sus electores, ya lo sintieron la reforma del 22. La reforma tributaria del 22 de este gobierno fue una reforma que aumentó el costo de vida, que se sumó a la inflación que estábamos viviendo, pero además un problema gigantesco, desaceleró la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente disminuyó la inversión. Y hoy tenemos un país en el que el consumo, el ahorro y la inversión cada vez es menores y eso tiene un efecto concreto. Ya dijimos, costo de vida es uno, pero el otro problema es desempleo, falta de oportunidades. Y la reforma del 22 nos hizo el país menos competitivo en materia de impuestos de la OCDE, que como ustedes saben es el club de los países ricos, en donde nosotros somos el más pobre, pero estamos en el club de los países ricos. Pero de alguna manera son las buenas prácticas supuestamente para tener países desarrollados. En ese somos el país menos competitivo en materia tributaria y de la región en cambio casi también. ¿Y qué quiere decir eso? En un mundo globalizado, que si no hay condiciones no hay inversión y si no hay inversión no hay oportunidades. Y aquí un tema central, yo tuve una discusión muy fuerte con los cercanos al gobierno en el Congreso y yo defendía mucho el tema de que hubiera inversión, de que esa reforma tributaria iba a hacer daño. Yo estoy en la Comisión Tercera y me decían mucho que es que ya los ricos no podían seguir ganando plata. ¡Qué equivocación! Es que no se puede confundir crecimiento económico, economía sana, con plata para los ricos. Eso sí es una confusión gigantesca. Lo segundo, el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación, probablemente alguno de ustedes tenga un emprendimiento, negocio, etcétera. Usted, concejal, que conoce bien el municipio, sabe que las microempresas y las empresas, partamos de la base anterior. ¿Cuál es el gran reto de una sociedad que estimula la iniciativa privada? La formalidad. Lo que queremos es que haya negocios formales y lo que ha logrado mayor formalización en materia tributaria es el régimen simple de tributación, que es la simplificación de los tributos, cobran menos tributos y hace que una empresa con unas características que sea micro, mediana o pequeña pueda pagar menos. En vez de pagar 35% de renta, paga 14% y deja de pagar un montón de impuestos asociados, lo que hace que la formalización cueste menos. Conclusión, un emprendimiento tiene más chance de ser formal así. Bueno, pues ese régimen simple de tributación lo van a acabar. Si eso lo llegaran a acabar, estoy seguro, es más, el atrevimiento para algún concejal, pregunte cuántos, preguntemos en Bello, cuántos de los establecimientos comerciales hoy son sujetos de régimen simple de tributación. Preguntemos. Pues todos esos que sean, los 1,000, 2,000, 5,000, los que sean, para la quiebra o para la informalidad. ¿Y qué pasa? Un negocio que es formal y pasa a la informalidad, pues además de eso se lleva con él los empleados, 1, 2, 10 o 20 que tenga. Entonces es muy grave que esta reforma acabe ese régimen simple. Eso golpea ¿a quién? A las personas de menores ingresos. No lo golpea a las grandes empresas, a las más ricas, no, es a las menos poderosas.
El tema de las ganancias ocasionales, esto nos toca a todos, pero además de que nos toca a todos, porque alguien dirá, no, eso solo toca a los ricos que tienen ganancias ocasionales. Primero, las ganancias ocasionales es para cualquiera, y no son los juegos de azar, es el que compra una casa y mañana la vende. Es más, usted compra un lote, le hace un primer piso, le tira la plancha, se lo vende al vecino, el vecino le paga y como usted hizo mejoras, se gana su ganancia ocasional, pues le cobran más. Es decir, la ganancia ocasional afecta a todo aquel que evidentemente tenga alguna ganancia adicional u ocasional, que no necesariamente son los grandes ricos. Pero lo segundo, golpea un sector que hoy está en crisis, el de bienes raíces. Hoy está en crisis la vivienda, como ustedes saben. Pues esto es un golpe adicional a un sector porque desestimula ¿qué? La inversión, desestimula ¿qué? El ahorro. Siguiente, los ricos escogen dónde vivir y los ricos también se van. Y lo que le pasó a nuestro país vecino, pues se quedó sin ricos y ahí están, todos pobres, ¿no? 95% de pobreza por un ánimo caprichoso de decir que es que el rico no tiene que pagar más y más y más. Un colombiano, no importa qué ingresos tenga, tiene que pagar lo justo, pero eso no quiere decir que lo tengan que asfixiar. Y lo que es cierto es que ustedes ¿qué creen? Que si suben el impuesto al patrimonio los ricos dicen, qué bien, ¿pago más? Pues no, se van. Y hoy lo que estamos teniendo de Colombia, ¿alguien sabe cuántas personas salieron el año pasado a vivir a otro país? ¿Saben un número o no? ¿Lo han oído? 500,000. Cada año desde que Petro es presidente, 500,000 personas se han ido del país, 500,000, buscando oportunidades. Y entre esos una pequeña minoría, porque evidentemente la gran mayoría no son los ricos, son personas de cualquier nivel que quieren ir a buscar oportunidades, pero los ricos también se van y ponen su patrimonio a producir en otra región, en otros países. Y hay un tema además muy grave que se llama regla fiscal verde. La regla fiscal, de pronto ustedes han oído esta discusión permanentemente, hablamos mucho de la regla fiscal porque son los parámetros justos de gasto y deuda del gobierno. El gobierno quiere cambiarlos, ¿para qué? Para gastar más. Eso es una irresponsabilidad. Y esta reforma nos trae entonces la flexibilización de esas normas. Es como si a usted le dicen, por ejemplo, todos nosotros tenemos unos ingresos. Y yo creo que aquí coincidimos que uno no puede gastar más de lo que tiene, porque si uno gasta más de lo que tiene, se quiebra. Cuando uno va a pedir un crédito, uno se endeuda hasta un punto. ¿Hasta qué punto se endeuda uno? Hasta el que uno tiene cómo pagar. Bueno, pues si el gobierno gasta más de lo que tiene y se endeuda más de lo que tiene que pagar, ¿cuál es la consecuencia? La quiebra. Eso es lo que quieren modificar, aumentar esos niveles para facilitar el gasto, y puede que a Petro no le toquen 2 años porque se va, pero nos deja un problema gigante. Entonces, conclusión, ese es un análisis de la reforma tributaria. Y terminaría con esto de la reforma tributaria. Nos dicen, no, si ustedes no nos dan esa plata, entonces no hay plata para una u otra cosa. Ojo, la plata sí está, estamos hablando que de 523 billones, estamos hablando de 12 billones. Y entonces no es justo que nos condicionen todo a los 12 billones cuando tienen otros 511 billones. ¿El problema cuál es? El problema es que se la gastan en derroche. Por eso nosotros, y digo nosotros aquí, por lo menos el sector político que yo represento, y espero que también sea una cosa que coincidiéramos todos los colombianos, necesitamos estados burocráticos pequeños para que sean gigantes en la inversión. Por ejemplo, ¿será justo, yo les pregunto a ustedes si es justo, que la Agencia Nacional de Tierras en el 2022 tenía 1.161 contratos? 1.161. En el 2024, en este año, en lo corrido del año, lleva más de 8.700. O sea, en 2 años pasaron de 1.100 a 8.700. ¿Será justo? ¿Será justo que se gastaran 60.000 millones en el 2022 en contratos y ahora 360.000? Son 300.000 millones en burocracia. ¿Será justo lo del Ministerio de la Igualdad? Ustedes lo conocen mejor que yo, supongo. Saben que vale 1.5 billones de pesos, de los cuales la ejecución en inversión es prácticamente nada, pero eso sí les fascina gastar la burocracia, que son 900.000 millones. Entonces un Ministerio de Igualdad que debería promover política social tiene 900.000 millones para burocracia, pero 600.000 para inversión. ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser poquito para la burocracia y muchísimo para los programas sociales? Bueno, etcétera. Un segundo tema que yo creo que es fundamental para todos los que estamos aquí es la reforma laboral. La reforma laboral es central porque además tiene una correlación directa con la reforma pensional.
Ahora que decía Víctor Hugo, ¿cuál es la mejor reforma pensional? Una buena reforma laboral. Porque yo les pregunto, ¿cuál es la mejor forma de pensionarse bien? Pues cotizando, ¿no? Ahorrando. Y el problema es que uno no cotiza porque no tiene un empleo formal. ¿Cuál es entonces la meta más importante? Tener una reforma laboral que genere formalización para que usted cotice y al final se pensione, pero hay que generar formalidad. La ministra de Trabajo nos dijo hace 2 años cuando presentó la reforma laboral, hace 1 año y medio nos dijo, esta reforma laboral no es para generar empleo. ¿Cómo así? Entonces, ¿para qué es una reforma laboral? No, para mejorar las condiciones de los empleados. Bueno, pues resulta, para ser justos, la prioridad de Colombia debería ser acabar la informalidad, que es casi el 60%, en general 56%, en algunos sectores más. Yo me imagino que aquí la informalidad no es tan alta. ¿Cuánto es la informalidad de Bello? ¿60? ¿Dice usted que es también igual que todo el país? Bueno, yo siento que aquí el Valle de Aburrá tiene mucho más capacidad de empleo que otras regiones. Por ejemplo, en Cúcuta es del 70-73%. Yo supondría que aquí es menos del 60%, pero bueno, esa tarea me queda para revisar. Pero ¿cuál es el punto? La prioridad es acabar la informalidad y acabar el desempleo y darle oportunidad a las mujeres, que a propósito son las que más sufren el desempleo y la informalidad. Pero no, ¿qué es mejorar las condiciones? En otras palabras, realmente lo que está haciendo el gobierno es aumentando el costo laboral, que a cada empresa le cuesta más emplear a alguien. Yo le pregunto, no sé si alguno tiene un negocio, pero si usted contrata a una persona con el salario mínimo o más, ¿cuánto adicional tiene que pagar usted de lo que recibe la persona? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Como 50-53% más. Es decir, usted contrata a una persona y le paga una plata, pero a usted que contrata le cuesta ya 53% más, es decir, casi, bueno, un sueldo y medio. Si usted ya no lo vuelve un sueldo y medio, sino lo vuelve un sueldo y un poco más, ¿qué pasa? Pues hace que la persona que contrata tiene 2 opciones, o ya no lo contrata, o le dice, ¿sabe qué? Lo contrato, pero le pago en efectivo y no le pago las prestaciones, y le sigo dando el 1.300.000, pero ya no le pago las prestaciones. Conclusión, no es cierto que subir esos costos laborales mejoren la condición de los empleados, al revés, los está condenando al desempleo, y más en el contexto económico que comenzamos diciendo, desaceleración económica. Y que es importante aquí mencionar, según el Banco de la República y según Fedesarrollo, va a haber 500.000 personas que pierden su empleo y entre 1.6 y 2.4 millones de personas que van a pasar a la informalidad. Ese es el resultado de esta reforma laboral. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Entonces dicen cosas como, por ejemplo, no, es que la jornada diurna es muy larga. Bueno, en el mundo entero, incluso países similares países que para este gobierno son como objetivo, ¿no?, inspiracionales, como Francia, tienen jornadas laborales y diurnas, diurnas mucho más largas que nosotros. Pero, ¿cuál es el punto? Y es que hoy la economía cada vez es más flexible. Hablamos de ciudades 24 horas, hablamos de empresas y emprendimientos y sectores y servicios que tienen otros horarios. Y al final, la velocidad de la tecnología y la velocidad de los cambios han llevado a que el empleo tenga que flexibilizarse, no volverse más rígido. Este gobierno quiere volvernos muy rígidos. Por ejemplo, solo se puede contratar a término indefinido. Imposible. Si aquí hay una panadería, aquí al frente vi que hay una panadería. ¿Es buena o no? Ah, bueno. Vi una panadería aquí al frente. Esa panadería tiene 10 empleados. Cuando llega diciembre estoy seguro que contratan por lo menos 1 o 2 más. Cuando llega enero tiene que volver a su número de empleados de siempre, 10. Pues si esta reforma laboral pasara, esos 2 se quedan sin empleo, porque ya no los pueden contratar por 1 o por 2 meses, ya no los pueden contratar. Pero además, como le aumentan el costo laboral, probablemente de los 10 que tenían, tienen que pasar a 7. Y los 7 tienen que hacer lo que hacían los 10, porque la persona no puede contratar más. O por ahí, por debajo de la mesa, termina, como ya dije, contratando otro. Entonces, eso no es lo que queremos. Creo que sí hay una oportunidad, más bien, sí hay un problema, como dije al comienzo, en informalidad, sí hay un problema en materia de desempleo, pero la forma de estimularlo es creando empresa, promoviendo inversión y generando flexibilidad. Ahora, un tema que me parece clave, que yo estoy seguro que ustedes ya están sintiendo.
La salud. Les pregunto, ¿ustedes aquí en el Consejo les han traído quejas de salud o no? ¿O eso a ustedes aquí no les toca? ¿Sí les toca, presidente? Sí, ¿verdad? Bueno, cuando yo me acuerdo en el 2022, cuando apenas comenzaba este gobierno, a mí me decían los amigos de Petro, me decían, es que el gobierno anterior había 1 millón de PQRs, es que había tantas tutelas. Ese era el argumento para decir que el sistema no funcionaba. Ojo, esto no es blanco o es negro como dije al comienzo. El sistema de salud de Colombia era el mejor sistema de salud de la región y uno de los mejores del mundo. ¿Era perfecto? No, no era perfecto. ¿Se podía mejorar? Claro que se podía mejorar, pero el capricho ideológico hoy lo está desmejorando a una velocidad absolutamente peligrosa. Este es el ejemplo de las tutelas. Hoy, ha aumentado en 42% el número de quejas frente al periodo anterior. Es decir, este gobierno está aumentando el periodo de las quejas y las tutelas en contra del sistema, porque es que lo está desmejorando. ¿Y por qué comienzo por ahí? Porque yo sí creo que había cosas por arreglar, pero mucho de lo que había que arreglar no necesitaba una reforma, necesitaba un buen presidente, necesitaba era liderazgo, necesitaba voluntad. Yo les pregunto aquí, un hospital nuevo en el país, uno, pues no hay. Llevan 2 años gobernando, lo que decían es que faltaba infraestructura, ¿por qué no hacen hospitales? Y esta reforma a la salud, ¿qué pasa? Y es que la reforma a la salud lo que al final hace es concentrar la plata ¿en quién? En el Estado. Aquí yo veo que los concejales, la mayoría son bastante jóvenes y probablemente no les tocó el seguro social. Y de pronto las personas un poco mayores se acuerdan del seguro social. Bueno, y había algo peor que el seguro social, el Sistema Nacional de Salud. ¿Sí o no, Jorge Honorio? Entonces, el problema es que nos van a devolver a eso. ¿Cuál era el gran problema en aquel entonces? Que ¿quién manejaba nuestra salud? El alcalde, el gobernador, una gente allá en el ministerio, y había unas relaciones absolutamente transaccionales alrededor de la salud. Con el modelo mixto, vuelvo y repito, no es perfecto, pero se delegó una responsabilidad en unas entidades privadas o a veces públicas, como EPS públicas, que eran responsables y uno tenía a quién quejarse, el juez tenía a quién sancionar, a quién pedirle una respuesta. Que a propósito, este gobierno justifica esta reforma a la salud con la corrupción. ¿Ha habido corrupción en EPS privadas? Toda, claro, pero ¿dónde ha habido más corrupción? En las EPS públicas. Entonces, de alguna manera, aquí lo que quieren es llevarse toda la plata, que son 83 billones de pesos, al sector público. ¿Nosotros qué le decimos al presidente Petro? Presidente, no haga eso, que eso va a deteriorar el sistema. Más bien, busquemos un modelo, si se quiere, un punto medio para poder hacer lo que usted quiere. ¿Qué dice él que quiere? Mejor infraestructura, que ya hablé de eso, es decir, podía haber hecho infraestructura por voluntad propia con presupuesto nacional. Mejorar condiciones del personal de la salud, eso es cierto, pero no se necesitaba esta reforma, se necesita una reforma laboral para ese sector. Y tercero, atención preventiva o primaria, tampoco necesitaba esta reforma, necesitaba era presupuesto, porque eso es lo que necesitan los hospitales para hacer atención primaria. Ahora, en la reforma a la salud hay un tema central también, y es que hay un cambio de modelo. Una cosa es el subsidio es decir, aquí van a cambiar. Hoy, ¿qué pasa? Hoy usted va y pide un tratamiento, un medicamento, y después de que se lo dan, la IPS se la cobra a la EPS y la EPS se la cobra al Estado. Eso hace que haya de alguna manera, claro, hay problemas como ya mencionamos, pero en general hay un control, porque la IPS entrega, la EPS supervisa y el gobierno supervisa que eso haya funcionado, que sea la que es, que no le den más, etcétera. Hoy ya no va a ser así. Hoy va a ser al revés, hoy va a ser el estímulo a que la IPS entregue todo lo que tenga. Y le van a decir a las EPS, mire, usted tiene tanto presupuesto. Pues eso va a llevar a lo que vivíamos hace 50 años en el 70 con el Seguro Social, y es lo que llamaban el septiembre negro. No sé si usted se acuerde de eso o alguien aquí. Y el septiembre negro no es otra cosa que en septiembre se acababa la plata de los hospitales y era mala suerte enfermarse después en el segundo semestre. Entonces, todo este es el tipo de costos que hay cuando se juega con ideología y no con técnica. Y termino con la reforma pensional para escucharlos, y es, la reforma pensional, insisto, había que hacerla.
pero no como la hicieron aquí. ¿Había problemas? Sí, pero aquí los agravaron. Ojo a esto. La misma ministra de este gobierno nos dice que en 10, 15 años hay que hacer otra reforma pensional porque la plata no va a alcanzar. Es decir, nos están diciendo que están haciendo ya de entrada una mala reforma. Pero lo más grave es que están llevando a que al final sí perdamos la plata o tengamos un riesgo de perderla. ¿Por qué? El fondo de la reforma pensional es este. Hoy hay dos sistemas para pensionarse en Colombia. El modelo del sistema de reparto, que es Colpensiones, o el modelo de cuenta de ahorro individual, que son los fondos privados. El modelo de cuenta de ahorro privado, de ahorro individual, ¿qué lleva? ¿Alguien está aquí en un fondo privado o nadie? ¿O alguien? ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, veo que más o menos por ahí. ¿Eso qué quiere decir? En el caso nuestro, porque yo también yo abono, cotizo todos los meses. En esa cuenta, a uno le llega un extracto todos los meses diciéndole, en su cuenta, usted ha abonado tanta plata, los rendimientos son tanta plata y usted tiene tanta plata. Cuando yo me pensione, sé que ahí tengo una plata y esa plata, de acuerdo a unos cálculos actuariales, todo, me dicen usted le vamos a dar tanta plata mensual. En el sistema de Colpensiones es diferente, que es parte de lo que decíamos ahora. ¿Qué pasa en Colpensiones? Es una gran bolsa común, no una cuenta individual para uno, sino una bolsa común, donde todos metemos, pues todos los que cotizan en Colpensiones meten plata y de ahí se reparte a los que están pensionados. Pero ¿qué pasa? Ustedes han oído que la pirámide demográfica en Colombia está cambiando, es decir, cada vez hay menos jóvenes, las parejas tienen menos hijos, hay menos jóvenes, cada vez nos volvemos más mayores. Conclusión, cada vez hay menos trabajadores por pensionado. Y eso va a llevar a que cuando se invierta o a un punto específico donde se invierta esa pirámide, pues resulta que entonces no vamos a tener cómo el trabajador financiar al que se pensiona y nos vamos a totear, pero una toteada pues del máximo nivel. No es que hay que hacer otra reforma, es que ese día pues prácticamente hay hiperinflación, se acaba aquí el ahorro, como pasó en ¿dónde? En Argentina. Esto exactamente pasó en Argentina. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay un tema ideológico, porque el gobierno dice no puede haber fondos privados. ¿Por qué no? Es más, asumamos por un momento que no hubiera fondos privados. Bueno, el sistema debería ser de ahorro. México, por ejemplo, que tenía un presidente socialista tipo Petro, hizo lo contrario. En México fortaleció el ahorro individual, no el sistema de reparto de Colpensiones. En Chile, presidente socialista Boric, en vez de haber hecho lo que Petro hizo, cuenta de ahorro individual. Con eso termino para no cansarlos, para decirles, para terminar diciéndoles de la reforma pensional. El último problema de la reforma pensional es que Petro justificó la reforma pensional diciendo es que vamos a pensionar a muchísimos millones de abuelitos, viejos, pobres, bueno, tal, ¿no? Ese cuento. Yo les pregunto, ustedes que son todos expertos aquí en presupuesto por el trabajo que hacen, la forma de pensionar a esas personas no tenía que ser quitándole el ahorro a los demás, porque entonces Petro lo que está haciendo es del ahorro de todos nosotros, dice, bueno, voy pagando pensiones, que son las pensiones a la población vulnerable. Eso hace que el problema que yo acabo de anunciar sea más rápido, es decir, que nos quebremos más rápido y se acabe el ahorro. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que ya existían las pensiones para las personas mayores, que era Colombia Mayor, familia, pues todos los programas relacionados con Familias en Acción o Colombia Mayor, que desde hace muchos años venía. Ahora, ¿que no era suficiente? Bueno, demos esa discusión, no es suficiente, qué bueno que Petro quiera subirlo, yo también celebro que Petro lo quiera subir, pero ojo, ¿dónde lo debería pagar? Como se pagan los subsidios. ¿Desde dónde? Desde el presupuesto general de la nación. Él debería haber dicho, yo del presupuesto pongo la plata para pagar estas pensiones, conclusión, no le quito el ahorro a nadie. Ese es otro problema. Y el último problema es que una cosa que a mí me gustó también que pasara de la reforma, eso sí me gustó de la reforma, es que acabó el subsidio a las altas pensiones. Eso es bueno, es muy bueno, porque no es justo que una persona los últimos 10 años pudo haber ganado 30 años, cotizó 1 millón, sobre 1 millón, pues sobre el mínimo, 1 millón, 1,5 millones, lo que fuera el mínimo en su momento. Y los últimos 10 años entra a Colpensiones, cotiza más y se ganaba una mejor pensión que lo subsidiábamos todos nosotros porque se subsidia con los impuestos que pagamos. Eso no era justo. Pues resulta que eso lo acabó Petro, pero creó otro subsidio que en plata es más grande, porque hizo lo mismo, pero en un nivel más pequeño. Dijo, todo colombiano tiene que pensionarse ¿con cuánto? Con 2.3 millones de salarios, 2.3 salarios mínimos. Conclusión,
va a hacer que el subsidio ya no sea para las pensiones de 20, 25, 15, que eran poquitas, mal, no debería existir. Ahora lo que va a hacer es que para todo el mundo el subsidio sea de un salario mínimo a 1.3 salarios mínimos. Conclusión, la base va a ser mucho más grande y el costo del subsidio va a ser, y termina siendo injusto porque tampoco deberíamos estar subsidiando eso cuando lo que sí deberíamos subsidiar es en su efecto la pensión a la persona vulnerable que nunca pudo cotizar, pero ya dije cómo, no con el ahorro sino con la plata del presupuesto. Bueno, dicho eso, son algunas reflexiones de todos estos temas. Perdón que me demore más, ahí me entusiasmé haciendo ya todo el repaso, pero la idea al final lo que les quiero transmitir es, no se trata de que no hagamos reformas, claro que reformas tiene que haber, pero en cada área tenemos que buscar la mejor posible para solucionar el problema que diagnosticamos, y yo creo que un consenso de que debería haber es que no a la ideología, es decir, la ideología no debería primar sobre la evidencia y sobre la lógica, como dice una compañera mía de bancada, dato mata relato. Entonces, dicho eso, pues quisiera escucharlos, de pronto algunas reflexiones de lo que aquí planteé o temas de interés para ustedes. Gracias, concejales.